Bueno, contame del FAL, ¿qué pasó con esto? Bueno, el FAL, ustedes saben, lo hemos conversado acá, el Fondo de Asistencia Laboral se reglamentó hace poco tiempo, ya lleva un mes esa reglamentación y se aclararon varias cuestiones. Ahora se estableció cómo es el circuito. El tema es así para que se entienda. El Fondo de Asistencia Laboral es un fondo de asignación específica obligatorio para todo empleador, absolutamente todo Bien. empleador, salvo casas particulares, régimen de construcción y empleos públicos de la Administración Nacional, Provincial y Municipal. Después, el kiosco de la esquina, el mercado, Sí. el supermercado, las empresas grandes, medianas, pequeñas, todos tienen que Aportar. aportar ese fondo de asistencia laboral. Que es un porcentaje, digamos, del salario. Claro, es un porcentaje del 2,5 o el 1%, depende si la empresa si es pequeña el 2,5, si es una empresa grande el 1% de las remuneraciones sujetas a las contribuciones del SIPA, el Sistema Integrado de Previsional Argentino. Entonces, sobre esa parte remunerativa se toma ese porcentual. Bien. Que en realidad se deduce, acá se aclara, no es que el empleador tiene que hacer alguna cuestión, sino de lo que tiene que depositar de contribución, deduce directamente lo que va al FAR. Perfecto. Claro, y el sistema, a través del US, que es un sistema integral de la seguridad social, redirecciona ese porcentual a un fondo que lo va a administrar una entidad que va a estar autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Esa parte todavía falta la reglamentación. ¿Y mientras tanto dónde va a parar la plata? No, eso por eso está prorrogado para el 1 de noviembre, justamente está bien, para terminar. Para que se termine de conformar el circuito. Exactamente. Pero bueno, el empleador el circuito es así, el empleador va a tener que elegir una de estas entidades y va a tener que elegir un vehículo de inversión, se llama. Los vehículos de inversión van a ser dos alternativas. Una puede ser un fondo común de inversión que puede manejar esa entidad. Otra es un fideicomiso financiero. Entonces el empleador tiene que elegir la entidad que va a hacer la administración y sobre eso elegir el vehículo de inversión. O sea, por cuál de las dos inversiones va a... Ahí te pongo un break. Digo, ¿y es confiable? Bueno, eso no lo sabemos en realidad. Me encanta la respuesta. ¿Es confiable? ¿Tiene un respaldo estatal? No, bueno, eso es un punto importante. Porque es muy importante. Eso es muy importante. No hay ningún respaldo. O sea, no hay ningún aval de nadie, como suele suceder con un depósito en el banco, que ustedes saben que hay un respaldo del Banco Central. Bueno, acá no hay ningún respaldo, pero sí... Igual tenemos mala experiencia con eso. Sí, bueno, muchos justamente en la capacitación me hacían referencia a las FJP claro. Y estuvimos conversando sobre ese punto. O a los corralitos que, bueno, los que salieron y los que no todavía. Claro. Sí, bueno, es un tema muy conflictivo. Más que nada... Porque no es dinero realmente del empleador, sino que realmente es del empleado, claro. Es dinero que se toma de las contribuciones que se hace a sus propios empleados, propios trabajadores. Pero bueno, una vez que elige el vehículo de inversión, la empresa, esta entidad, le tiene que dar un ID, un identificador FAL se llama. Sí. Y ese ID, que va a ser un código, un número, no sé bien cómo eso se va a reglamentar, ese ID el empleador lo tiene que comunicar al ARCA. Y el ARCA lo que va a hacer es con ese ID va a canalizar esa distribución de los importes. Cuando hace el aporte con el empleador. Claro, 931, el ARCA a través con ese ID lleva adelante la distribución de los recursos, exactamente. Bueno, ¿qué pasa si el ID, por ejemplo, tiene un error o el empleador omite la denuncia del ID? Bueno, el ARCA de oficio, a través de la Comisión Nacional de Valores, eligen la entidad y asignan una de las dos formas de inversión. No hay. Ahora, si vos invertiste en supongamos que elegiste un fideicomiso financiero y te resulta que no está funcionando, que los intereses... Podés cambiar, se llama portabilidad del FAL. Para que la gente lo entienda, como la portabilidad numérica de los teléfonos. Exacto. Te cansaste de Movistar, te va a Claro, te cansaste de Claro, te va a Personal, te cansaste de Personal, volvés a Movistar. Exactamente. Bueno, esa portabilidad está sujeta a determinadas condiciones y el empleador puede pasar esos fondos a la otra administración y con eso al otro vehículo de inversión, digamos, y con eso... repito vehículo porque es la terminología que usa la norma y es lo que se va a hablar este tiempo. Entiendo. Pero esto es sumamente importante, es decir, antes o después todo el mundo va a estar con la necesidad de estar totalmente empapado cómo funciona este sistema. Claro, porque es obligatorio para todo el mundo. Claro.
O sea que no hay escapatoria. No hay escapatoria. Y bueno, y así eso se va retroalimentando. Y dos detalles muy importantes. Para hacer uso del FAL, respecto de un trabajador, 3 puntos importantes te voy a destacar. Ese trabajador tiene una antigüedad de 12 meses. ¿Sí? Un año mínimo. Claro, un año mínimo, y después hay un periodo de carencia de 6 meses en que el fondo se tiene que, digamos, hay que aportar al fondo por 6 meses para poder hacer uso del fondo. O sea, el fondo tiene un periodo de carencia para acumular fondos, para acumular dinero. ¿Pero ya con el año está bien o no? ¿O tiene que ser un año y medio? No. El periodo de carencia son 6 meses. Yo con 6 meses... Bien. Con 6 meses que yo acumule ya puedo empezar a utilizar el fondo. Perfecto. Y solo para trabajadores que tengan más de 12 meses de antigüedad. Meses de antigüedad, perdón. Sí. Ese es el sistema. Y lo otro... ¿Y el trabajador lo cobra en forma automática en el momento en que se va o tiene un tiempo? Una vez que resuelve, el empleador tiene que hacer una declaración jurada a la entidad donde dice los datos del empleado con sus cuentas y toda la cuestión, donde dice, tiene que acompañar la documentación respaldatoria de la decisión que haya tomado, supongamos un despido sin causa, tiene que acompañar la carta documento del despido, por ejemplo. Y ahora te voy a dar un detalle importante, que es que también el fondo se puede usar para el 241. O sea, no solo cubre indemnizaciones, sino también prestaciones que tienen que ver con la finalización o con otra naturaleza propia de la finalización de un contrato de trabajo. Por ejemplo, haces un acuerdo con un trabajador de desvinculación, le resolvés darle una gratificación, esa gratificación también la podés utilizar del FAL. Del FAL. Exactamente, eso es muy importante. A ver, perdóname que sí, dale. Lo último, y la entidad tiene 5 días para cumplir y acreditar los fondos directamente a la cuenta del trabajador. O sea, la entidad que tiene el dinero, digamos. Claro, la entidad administradora, una vez que evalúa la declaración jurada del empleador, tiene 5 días para hacer el pago. 5 días hábiles. 5 días hábiles, 5 días hábiles. Lo normal. Son 5 días hábiles. Que es lo normal. Digo, ¿y si hay una renuncia? Lo que pasa es que renuncia no hay indemnización. Esto es para indemnizaciones y prestaciones, pero no es el caso de la renuncia. Perfecto, pero te lo pregunto para que lo expliquemos. No. Esto cubre todo el ámbito de indemnizaciones por incapacidad, O sea, no renuncie, sino desvincúlese de acuerdo, digamos, si se quiere desvincular. Claro. Puede decirle a la empresa, mira, yo me quiero ir. Todas indemnizaciones, salvo el 241, para que cierre claramente. Porque en definitiva, digo, estoy hablando del empleador, no del empleado. En definitiva, si el empleado se sienta con el empleado y le dice, mira, yo me quiero ir, pero no me quiero ir con las manos vacías y no quiero renunciar, entonces lleguemos a un acuerdo. Total, la plata la puse yo. Claro. La del FAL la puse yo, la puso el trabajador, no la puso el... Claro. No es cierto. Si no, ¿dónde va a parar esa plata? ¿Dónde queda? No, el fondo queda, y después hay situaciones previstas para la interrupción, la devolución o el reintegro del fondo. Pero bueno, es medio complicado, eso te lo puedo explicar en otro momento porque es largo. Pero, por ejemplo, hay causales. Si, por ejemplo, el empleador demuestra que con el dinero que está ya en el fondo puede cubrir todas las indemnizaciones de todos los trabajadores que tiene, puede pedir la interrupción del fondo. O sea, que no seguir aportando. Bueno, hay un montón de situaciones que se prevén para este tipo de casos y algunas que todavía no están previstas y se van a terminar de resolver. Esto es súper interesante, digamos, ¿no? Porque digo, en definitiva, cuando es obligatorio y es para todos vamos a tener que tener el estar enganchado con el FAL. Sí, salvo, sabemos, porque eso yo también lo explico en lo primero del bloque 1, hay un fallo, hay un proceso judicial en este momento en trámite de la CGT, ¿sí? Que fue en el que se había dispuesto la suspensión de más de 82 artículos de esta, de esta reforma. Lo charlamos acá. Claro, que lo que se levantó es la naturaleza de la medida cautelar, o sea, el efecto de la medida cautelar, que antes era suspensiva, por eso había suspendido 82 artículos, y la Cámara consideró que debía ser devolutivo, o sea, sin suspender. Entonces, hay que tener en cuenta que hay un proceso en trámite donde se está discutiendo la constitucionalidad de todas estas, o de la gran mayoría de estas normas, y como consecuencia de eso podría suceder que mañana o pasado, dentro de un tiempo, haya un fallo donde decrete que tal o cual artículo puede ser declarado inconstitucional. O sea que, pero hoy por hoy está vigente. Claro, por eso que lo estamos en este momento explicando y dando estas charlas. Es que yo creo que tarde o temprano, puede tener una pequeña marcha atrás, pero esto va a seguir adelante. Porque
Mira, hay algunas cuestiones que son discutibles. La realidad, esto que vos me hacías referencia a que son fondos del trabajador, es lo que más ruido hace. Claro. Todo el mundo consulta eso. Claro, pues en definitiva el tipo cuando lo despiden se está autoindemnizando. Claro, no, y ahí hay un punto importante. No, haciéndolo medio... Mi análisis es un poco cavernícola, pero digo... Es medio cavernícola mi análisis, bueno, pero es como que lo que siente el trabajador es que se está autoindemnizando. Claro, pero desde lo técnico, vos fíjate que la indemnización... reúne tres elementos, ¿sí? Una es punitiva, porque es una sanción al empleador por despedir a una persona, es reparadora, en teoría, porque repara a la persona de una indemnización por el hecho del distracto, por los perjuicios, por la resolución del contrato, la ruptura del contrato, para que se entienda, pero además es disuasiva, son esos tres elementos. Claro. Y lo que se está hablando acá es que se pierde ese elemento del... esa presión que tenía el empleador para no despedir, de alguna manera se licúa porque como no son fondos de él, claro, le resulta más práctico. Más práctico y sin presión la decisión. ¿Y en eso tu opinión personal cuál es? Perdóname que te... Sí. Capaz que no te querés meter. ¿Debería ser un aporte del 50 y del 50? No, yo creo que, a ver, más allá de lo personal, aquí hay cuestiones internacionales, claro, que nosotros estamos sometidos a acuerdos internacionales de la OIT, no se pueden romper. Claro, que somos miembros de la OIT y además la misma Constitución Nacional, no nos olvidemos siempre, el artículo 14 bis dice que el trabajo en toda su forma gozará la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, entre otras cosas, protección contra el despido arbitrario. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Entonces, podría interpretarse que estas normas, o por lo menos todo el sistema relacionado con el FAL, viola el principio de la protección que tiene que tener el Estado contra el despido. Y en eso sí puede haber un fallo que va eche para atrás. Y el mismo proceso que está en trámite. Claro. O cualquier entidad, porque no nos olvidemos que eventualmente las discusiones pueden estar tanto a nivel colectivo por entidades que acumulen intereses colectivos, como el caso de la CGT, por ejemplo, o intereses individuales, cualquier trabajador afectado y que mañana le paguen una indemnización a través del FAL, podría presentarse a la justicia y plantear la inconstitucionalidad, una acción declarativa de inconstitucionalidad de la norma, y eventualmente un juez declarar inconstitucional y diga, no, estos fondos déjelo ahí, usted empleador venga y páguelos. Claro. Podría suceder, pero bueno, esto es todo un recorrido que recién arranca. Y va a llevar un tiempo, ¿no? Ya, un tiempo enorme. Esto nos ha pasado en la década del 90 muchas normas flexibilizadoras que terminaron declarándose en algunos casos inconstitucionales después de 10 o 15 años. Así que esto va a ser ahora un tiempo... te voy a plantear, en estos 3 minutos que nos quedan hasta las 9, te voy a plantear un tema, ¿no? A ver, muy, muy breve. Suponete un empleado que tiene hoy 10 años de antigüedad. Sí. A partir de noviembre, que es cuando se implemente el FAL, el empleador tiene que empezar a aportar a ese sistema. Sí. O sea que el empleado cambia de régimen. Sí, o sea, va a estar bajo el FAL, sí. No importa que estuvo 10 años que tiene 10 años de antigüedad bajo otro sistema, no, si dentro de un año lo echan. No importa. Entra el FAL, lo que pasa es que el FAL... Te lo pregunto para saber, obviamente. Claro, pero hay que aclarar una cosa. El FAL no sustituye las obligaciones del empleador, o sea, ni modifica las indemnizaciones tal cual están, sí, de alguna manera toqueteadas, si se entiende, con la reforma. El FAL lo único que hace es un fondo del cual puede hacer uso el empleador a discreción, porque el empleador puede decir, lo tomo o no lo tomo, o tomo una parte nomás. ¿Sí? Es una decisión del empleador. Si no quiere pagar él la indemnización, la pague, no hay ningún problema con eso. Es decir, que si entra un trabajador antiguo al FAL y la acumulación de los importes, que no es individual, es general de la empresa, pero supongamos que no alcanza para cubrir la indemnización de esa persona, nada, el empleador tiene que hacerse cargo del resto. Y te pongo de abogado de las dos partes. ¿Qué pasa si llega un trabajador al estudio y te dice, che, mira, me echaron, yo tenía 10 años de antigüedad y ahora me quieren dar lo del FAL, no me quieren reconocer, no sé, qué sé yo. ¿Bajo qué sistema intimás a la empresa? No, vos, es decir, lo que pasa no cambia es que eso. No cambia nada. Es de dónde te paga el empleador. Si el plata te lo pregunto porque capaz que es pregunta que se hace la gente. Claro, claro. No, esto sí es plata que saca, o sea, dinero que saca de su bolsillo, de su cuenta bancaria, o si le pide al FAL que lo ayude, total o parcialmente, es así. La discusión acá que va a estar es sobre la naturaleza o el origen de los fondos del FAL. Cualquiera de los dos casos, sea la empresa o asesorar a la empresa o asesorar al empleado, es lo mismo. Es lo mismo, exactamente igual, porque la sigue todo exactamente igual. O sea, uno le tiene que intimar al empleador a pagar, si hay cosas que no está pagado, si está parcialmente registrado, digamos, es todo
Todo es exactamente así. Iba a decirte algo, pero me olvidé. Mientras que estábamos hablando, venía. Lo distraje yo. No importa. Quería comentarte. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te parece, Fer? ¿A qué hora tenemos la otra nota? Perdóname. Cuarto, más o menos. Bueno. Si querés, volvemos para explicar brevemente algunas cositas que nos quedaron colgadas. En 3-4 minutos después de la tanda. Ya volvemos, dale. Rapidito volvimos de la pausa, como habíamos prometido, con el doctor Mena, y después tenemos otro invitado más ahora en breve, en 10 minutitos más. Doc, ¿te saco del tema laboral o no? Con un tema que es laboral y familiar. ¿Qué pasa con una persona, hombre, mujer, no importa, que está en matrimonio o en pareja, digamos, no ponerle que esté casado o no, durante 10, 15 años, y además trabaja en una empresa familiar que es de la familia de cualquiera de los dos, no importa, y de repente se rompe el matrimonio y se rompe la relación laboral, porque el matrimonio, él o ella se tienen que ir del hogar y además dejar el laburo? ¿Qué reclamo se hace? Bueno, ahí tenés dos cuestiones. Uno es lo laboral, es decir, obviamente va por carriles estrictamente que va por el carril propio del derecho laboral, y después está las consecuencias de la disolución de ese vínculo, que puede ser matrimonial o puede ser una unión convivencial. Cuando vamos por ese lado, por la explicación de ese tema, si eventualmente de la ruptura, ¿sí?, de ese vínculo se produce un desequilibrio económico muy importante para alguna de las partes, que normalmente sucede con cualquiera de las dos partes de esa unión que se dedicó principalmente a la atención de los chicos. Habitualmente pasa con la mujer, vamos a ser honestos. Bueno, por eso, cuando sucede eso y la ruptura provoca inmediatamente un golpe económico muy importante, existe un instituto que se llama la compensación. Entonces uno se tiene que presentar a un juzgado de familia, tanto en las uniones convivenciales como en las... unión civil normal, digamos. Exacto, como en el divorcio, digamos, el divorcio vincular, dentro de los 6 meses de la ruptura, y pedirle al juez que determine una compensación que le tiene que proponer uno. Ahí el damnificado o la damnificada lo tiene que proponer. Exacto, ahí en la demanda judicial. Hay una cosa muy interesante, salió un fallo hace unos 5 o 6 días atrás en Buenos Aires, donde se le reconoció a una mujer, en este caso, una compensación igual al 50% de los bienes producidos durante la unión convivencial. Es decir, como si fuera un régimen de matrimonial, ¿no? Sí, un divorcio normal. Normal, como si fueran bienes gananciales, exactamente. Es decir, y los jueces... Muy importante. Muy importante. Y los jueces se encargaron de explicar que no hacían uso a la figura de la sociedad conyugal y de los bienes gananciales, sino que consideraban que el perjuicio real de la persona se correspondía justamente con la mitad de los bienes que se habían en conjunto adquirido durante la etapa de la convivencia. Y le hizo ese reconocimiento, así que, la verdad que es tremendo. Y hasta ese punto puede llegar la compensación. Cualquiera de las personas, cualquiera de los cónyuges de las partes, hombre o mujer... 6 meses de plazo. Claro, durante 6 meses. De la ruptura. Exacto, es el plazo de caducidad. Lo que pasa es que la ruptura también puede ser... Es un plazo de caducidad, no de prescripción, o sea, se cae y se pierde. Sí, bien, pero digo, la ruptura también puede ser relativa, porque vos decís... Suponete que te separaste el 1 de enero, justamente ahora 10 de julio prescribió, pero decís, me separé el 10 de febrero. Bueno, eso será una cuestión de ¿cómo lo probás? Claro, eso hay que probarlo, o puede ser materia de discusión en el proceso y habrá que mostrarlo. De todas maneras, también hay que tener en cuenta lo siguiente, en un proceso de separación, no hay una línea física donde uno dice, normalmente es un proceso, proceso de desgaste, si se quiere, que lleva un tiempo. Entonces, no es que se toma necesariamente un día, salvo alguna circunstancia muy particular, muy específica, pero normalmente se produce durante un periodo determinado, así que yo creo que uno puede haber una variable. Jugar con eso, exactamente. Sí. Y en el caso del derecho laboral es normal. En el caso del derecho laboral es aunque normal. Aunque esté en blanco o esté en negro, digamos, claro, camina de la misma forma. Si está en blanco, en lo que pudiera estar
un déficit en la registración que pudiera llegar a haber, o en la percepción de la remuneración, o en los aportes, lo que fuere, se reclama normal, como contra cualquier empleador. Bien, perfecto. No hay ningún y si problema. está en negro, obviamente lo mismo, es exactamente igual. Exactamente igual. Nada más la diferencia es para el empleador que lo tuvo en negro, digamos, pero el trabajador cobra igual. No hay ningún problema, eso va por el carril del derecho laboral. Perfecto. Bueno, gracias, Doc. De nada, dale. Te agradezco mucho, que tengas un lindo día. Nos vemos el jueves que viene. ¿Vos venís? No. No, ya no estás. Ya. El martes. El martes que viene, perdón. Sí. Ya no viene porque va a estar está con mucho tema de capacitación y casi hasta fin de mes no va a venir. Exacto. Pero bueno, te agradecemos igual como siempre, obviamente, que sos parte del equipo. Gracias por venir. Gracias a ustedes.